seguir votando a Milei. No cambies el rumbo. Es como la jefa del rumbismo. Entonces nos pide eso, mírenla. También mantener el imperio de la ley, respetarlo, abordar las deficiencias que han estado, que han existido y luchar contra la corrupción. Esa es la forma. Vení, ella, es increíble que diga eso. Justo ayer salió una nota muy relevante sobre el caso Libra. En un país donde está el caso Libra, está el 3%, está Adorni. ¿Pero por qué usa la palabra corrupción? Porque lo ve como sinónimo de peronismo. Le está diciendo a la población, no vuelvan al peronismo. Y después dice, la transformación de Argentina es difícil, pero la perseverancia... Otra vez, perseverar es eso, perseverar en el voto a Milei. Eso le está diciendo a la gente. Voten a este que es mi candidato, míralo. La transformación es difícil, pero cuando es exitosa, nos llena de confianza. En mi país los jóvenes se iban de a miles. Y Nunca hoy sucedió eso, ¿eh? somos Es un un país invento de que Macri. atrae nómades digitales. Tenemos otros jóvenes y personas más grandes que vienen a vivir a Bulgaria. Argentina, yo sé que pueden hacer las cosas mucho mejor que eso todavía. Me decía el Tano, y tiene razón, es como un guión mundial de la derecha que inventa que se están yendo los jóvenes para que vos tengas miedo de que se vaya tu hijo del país. Y eso nunca sucedió. Lo mismo cuando te generan miedo los inmigrantes, y vos ves, los inmigrantes prácticamente no usan el hospital. Parece que son más sanos que nosotros, porque son el 4% del total y son el 1% de los que lo usan. Pero todo está basado en mentiras. Y la verdad es que como somos pocos los medios que lo mostramos, que mostramos la verdad, bueno, a los tipos le da resultado. Ahora, ¿hay un miedo en este momento a la pérdida de las elecciones, no solo de Milei, sino del establishment nacional e internacional? Encuestas salen todos los días. Hay algunas que, por la historia que tienen, son más miradas que otras. Este índice de la Universidad de Itela, bueno, es muy seguido porque hace dos cosas. Preanuncia, se adelanta a las recesiones, que es jodido, ¿no? Porque te está diciendo que entras en una recesión en el año electoral, y predice de alguna manera qué porcentaje de votos puede sacar el presidente, o qué candidato de votos máximos puede sacar el presidente de la nación. Gabriel Suel se metió en el tema. ¿Qué hace, Roberto? Sí, fíjate, tenemos para compartir en placa 1 la caída del 6,5% de Milei, del índice de confianza en el gobierno, en realidad, en el índice que elabora la Universidad Torcuato de Itela, que lo muestra Milei en el nivel más bajo de toda la gestión, igualando el nivel que tenía en septiembre del año pasado. Está por debajo de 2 puntos. Ajá. Esto, si lo traducís a un porcentaje de popularidad, significa que está por debajo del 40%. ¿Sí? Porque es un índice que va así de 1 a 5, así que está ahí por debajo del 40%, 38 sí, más o menos. Pero además de que desde enero para acá viene cayendo casi todos los meses. Solamente tuvo un rebote mínimo en junio, en el mes pasado. Este mes, julio, vuelve a caer. Te muestra que Milei cae también entre los jóvenes. Mira, esta es la primera placa que queríamos compartir. La tenemos al aire para los que nos están escuchando. Muestra la evolución del índice en los distintos gobiernos. En el de Néstor, Cristina. La última parte, la de la derecha del gráfico, es la de Javier Milei. Fíjate cómo había alcanzado el año pasado su pico más bajo, septiembre del 2025, se recupera muchísimo después de ganar las elecciones y ahora vuelve a caer, había llegado casi al 2,5% en un índice que va del 0 al 5 y ahora cae por debajo del 2%. Pero también tenés en la placa 2, que es algo que quería destacar. Es importante esto del 38,8 creo que era. Sí. Porque significa que ya no estaría ganando ni siquiera en primera vuelta, que es la gran hipótesis del gobierno, ¿no? Tratar de ganar en una primera... La gente de la Ditela lo toma como un máximo eso, ¿no? Como un piso. Tiene Claro. otra particularidad este índice, que perdió correlación con la evolución de la inflación.
hasta ahora o hasta el 2025 el índice tenía una fluctuación muy asociada a la evolución de la inflación. Cuando la inflación subía, caía el índice. O sea, dejó de premiar al gobierno por bajar la inflación. Ya no lo premia más. Y esto se notó muy claramente en este año. Sí, bueno, y hubo en el Mundial pasó algo que hizo que la popularidad de Milei cayera. Bueno, él estuvo en contra del cartel de Malvinas, que Totalmente. aparentemente pegó mucho en la sociedad. Totalmente. Sí, está apareciendo en todas las canchas. En Está todas las apareciendo- canchas todos los hinchas equipos de llevan la fútbol bandera. están saliendo con eso. El otro día una carrera muchas de distintas atletas también divisiones. sacaron, También. estaban llegando a la meta y sacaron la bandera. Bueno, ahí lo dejó a Milei en una posición de total incomodidad, ¿no? Y ahora, sí, hubo como una mancomunión. El Mundial nos generó un sentimiento de defensa de lo nuestro. Y Milei ahí queda totalmente en offside. Pérdida de popularidad durante el Mundial que refleja la Universidad de Itela y muchas otras consultoras. Hay coincidencia en que en este momento el gobierno está cayendo. Nivel más bajo que de todas formas yo hago un pequeño nota al pie. No es que lo deja no competitivo al gobierno No nacional, está destrozado, porque no. el año pasado, en este mismo nivel, sacó 40% de los votos. Y eso depende mucho de cuánta gente vaya a votar. Claro. Así que yo creo que está en un nivel bajo respecto a otros momentos, pero de todas formas está competitivo. Pero me llamó mucho la atención este otro dato, que está en la placa 3. Este es el de hombres y mujeres, pero este de la placa 3 te muestra edades. Y vos fíjate, los colores de las distintas barras es simplemente los últimos 3 meses. ¿Qué pasó en los últimos 3 meses entre los jóvenes de 18 a 29 años? Bueno, fíjate qué caída fuerte tuvo en julio. Claro. La barra violeta es julio, ¿sí? Fíjate que la caída más pronunciada, de hecho, se produjo entre los jóvenes. En la mediana edad, de 30 a 49, tenés prácticamente el mismo nivel. Hubo caída en mayores de 50 años, pero la mayor caída se produjo entre los jóvenes de 18 a 29. 23%, tremendo. Sí. Son los más golpeados por el modelo económico. Pero eran su base electoral. Por lo menos Claro. los primeros momentos, las PASO de 23 y qué sé yo, fue eso. Y fíjate la placa 2, de hecho, volvamos una para atrás, que te muestra también el género, porque a Milei hay dos segmentos que lo apoyan mayoritariamente, los jóvenes y los hombres. La distinción de género es muy importante en el voto a Milei. Fíjate cómo también hubo una caída, cuando miras mujeres, más o menos está parejo en los últimos 3 meses. En hombres también cayó mucho Milei. Pero- Aparentemente el hombre se siente más representado con un personaje como este que la mujer, que en algún lugar siempre es un poquito más madura, más reflexiva. Da un poco de vergüenza, ¿no? Sí, yo ahora que soy amigo de Cande, qué sé yo, me pasé al otro bando. Claro. ¿viste? Bueno, Milei siempre fue cara de la batalla cultural, ¿no? Claro. Desde 2017, 2018 con la Ola Verde, cuando a él lo llevaban a la televisión en esas giras, siendo el economista más llevado a los medios, bueno, él hablaba desde un lugar, entonces también siempre generó mucho rechazo hacia las mujeres. Ajá, y sí, con un ariete del antifeminismo, digamos. Ahora, esto último de la caída de Milei entre los jóvenes se puede vincular con un estudio que hizo la Universidad de Buenos Aires, lo tenemos en placa 4, que nos muestra que hay un casi 50% de jóvenes vulnerables en la Argentina. ¿Qué significa jóvenes vulnerables? Son jóvenes que tienen la primaria como máximo nivel de educación o menos, y que viven en un lugar en un hogar con alguna vulnerabilidad económica o estructural. 2 de cada 10 jóvenes no trabajan ni estudian, o sea, los niní hoy son el 20% de los jóvenes, pero hay una categoría nueva, que son los ni, que detecta este estudio, que son aquellos que no trabajan, no estudian, pero tampoco buscan trabajo. Y esos son 1/3 de ese 20%. Más o menos un 7% de todos los jóvenes en la Argentina son ni. Tremendo dato, ¿eh? Es fuerte. Tremendo. Y de hecho,
eso también te muestra, o tiene que ver con lo que tenemos a continuación, que el 78% no tiene cobertura de salud y el 70%, atención con este dato, manifiesta problemas frecuentes de nervios o ansiedad. 7 de cada 10 jóvenes tienen nervios o ansiedad. Sí. Es generalizado, todos están todos mal. Y el 50% de depresión. Lo digo, muchos de nosotros hemos sufrido esas cosas. Nunca lo vi como tan generalizado. ¿Viste? Esto entre los vulnerables. O sea, en realidad. Sí. Pero, los jesuitas son los que hacen esto. No, esto lo hace la UBA con colas ocurrentes. Okay. Y el 50% directamente habla de depresión. Claro. Lo que pasa, a ver, que si vos seas pobre o vivas en una villa, no quiere decir que tengas problemas mentales. Hay otra cosa ahí que lo lleva, ¿no? No es que, porque si no decimos, bueno, como está en barrio vulnerable puede ser. No, la verdad que no. Es el desamparo, la falta de perspectiva. Claro. Y además tenés que entre los jóvenes vulnerables hay un 60% que no terminó la secundaria. O sea, eso te muestra que cómo esta desigualdad se va a profundizar. Claro, se va consolidando, además. Deja de ser coyuntural. Totalmente. ¿No? Después el viene a problema hablar de meritocracia. Sí, el problema colectivo, digo, si vos no tenés un horizonte hacia dónde querés ir, tenés 20 años y no vas a estudiar porque ya la carrera universitaria tampoco es que te abre muchísimas puertas. Sí te abre más, digo, cuando uno ve el mercado laboral, efectivamente te sirve tener un título además, universitario, pero... Te forma y te permite pensar por supuesto, de otra manera. Todo mi corazón en la universidad pública. Pero, digo, para un pibe hoy en día de 18, 20 años, no ve la universidad como lo veía mi propia generación, que yo tengo 34. Entonces, digo, hay cambios ahí donde también marca lo colectivo de estos problemas que se viven individualmente de salud mental, pero que son colectivos. A mí sí me parece importante problematizar un poco el término ni, porque muchas veces se esconden dentro de esos ni trabaja ni estudia un montón de mujeres jóvenes que en realidad están cuidando o a los padres, o a los abuelos, o a hijos. No, de hecho son una cantidad relevante. Muy relevante, o a hermanos más chicos. Digo, ante la imposibilidad de un espacio público de cuidado, se quedan en las casas manteniendo a las familias, entonces... Bueno, quedan escondidas en estas... Claro. Que no es que está tomando un café en Starbucks, mirando el cielo y diciendo, no, yo no quiero trabajar porque no me le baja el precio al dato. No le baja el precio, lo problematiza un poco en términos de que no es gente que no está haciendo nada mirando el cielo, sino que está, haciendo trabajos que no están visibilizados dentro del mercado laboral. Che, recién me llegó un dato que a mí me gusta mostrarlo cada tanto. Ayer llegó Comscore. Muy fuerte el destape, creciendo muy fuerte en redes, está tercero y en YouTube está primero. Todas las semanas me lo mandan esto, el mensual me va a llegar en los próximos días y es la diferencia que va tomando el destape, que ya no es solo líder de YouTube, sino que toma mucha diferencia con respecto al resto. ¿Cómo se mide YouTube? Es el vivo, la gente que está ahora, más el on demand, la gente que lo va a seguir mirando a lo largo del día. A veces me llega mensaje de madrugada que los veo a la mañana, recién vi, más lo que se llama short, que son los cortes que hacen sobre las cosas que nosotros decimos y después las suben. Fíjense que en una semana hubo 8 millones de visualizaciones en YouTube del destape y el segundo está en 4, ¿no? ¿Lo pueden agrandar de nuevo? A ver si lo puedo mirar. Y después hay muchos que están en menos de que lo agrande y que me saquen a mí y pongan así lo puedo ver. Ahí está, ¿ves? El segundo es Cadena 3, bueno, uno de los medios más grandes del país. El tercero es Radio Mitre. El cuarto es Radio Rivadavia, que usa videos de policiales para subir el número. Mira. Digo, se está generando mucha diferencia. Yo quiero felicitar no solo el trabajo de la gente de la radio, de los que ustedes ven, sino los que están atrás, que tienen una experiencia y una capacidad para hacer esto técnicamente. Los medios hoy invertimos mucho en cosas técnicas, ingeniería, qué sé yo, para que llegue nuestra palabra. Ustedes saben que tratamos de que nos vea y nos escuche la mayor cantidad de gente posible. Eso es grueso, ¿no? 8 millones, yo creo que va a dar 25, 26, hasta 30 millones puede dar el mes. Es un montón.
Es un montón. Impresionante el crecimiento, Roberto. Piensen que nosotros competimos con gente que tiene miles de millones de dólares, ¿no? Y la caída de medios como Rivadavia, Observador, que son muy identificados con el gobierno. Es un dato político. Es un dato político, exactamente. Eso está pasando también en la tele, ¿eh? O sea, está levantando el gato silvestre en horario central en detrimento de otros canales. Pero bueno. Nada, eso, quería felicitar a todos los trabajadores y las trabajadoras que logran eso y darles las gracias a la gente que tiene ganas de verlo. Es una esperanza política también, ¿no? Que estén eligiendo productos como el Destape. Sí, es una expresión del malestar también, ¿no? Claro. Porque encuentran en el Destape un canal para también volcar su bronca. Claro. Escucharnos es como una forma de sentirse acompañados en ese malestar que tienen muchas veces, sí. Y después el consumo, que yo lo vengo marcando, en el mundo, no solo en Argentina, se viene... se trata a la gente cada vez como tonta, va, así, ¿sí? Todo es un show, todo es forma de a ver cómo hago para mantener y que esta gente no se vaya a ver, no sé, a Susana Jiménez, a Gran Hermano, qué sé yo. Y la verdad que nosotros ni lo intentamos, ¿no? Y tenemos un programa que da información y análisis todo el día, discutimos entre nosotros, qué sé yo, y cada vez hay más consumidores. Entonces, ¿no será al revés? ¿No será que los medios tratan como tonto a gente que no es tonta? ¿No? Porque mira el caudal que estamos hablando, millones de personas vieron lo que son los diálogos nuestros, puta que los parió. No estoy hablando bien de mí intelectualmente, digo que intentamos elevar el nivel todo lo posible. A veces es una exigencia seguir estas cosas, en vez de ser el entretenimiento. Este programa, por ejemplo, no tiene ni música, ¿no? Debería. Claro, bueno, pero después nos peleamos, ¿viste? Y la gente lo consume cada vez más. Entonces ahí hay dos datos. Uno, el dato político. Es decir, bueno, están consumiendo oposición clara, nítida, sin dudas. Y no es cierto que toda la gente bajó su nivel. No es cierto. Por más que estén todo el día en las redes y qué sé yo, porque vos le pones un nivel de exigencia bastante alto, no somos Horacio González, pero digo, tampoco lo bajamos a propósito, y la gente responde. Y cuando yo cada vez estoy más tiempo en la calle ahora, me siento mucho más cómodo que antes. Y la gente en la calle debate sobre las cosas que debatimos nosotros. Viene y me da su opinión, enseguida. Quiere decir que eso está pasando en las casas, que después en las casas se quedan discutiendo sobre las cosas que nosotros discutimos. Que estos grupos están armados así, la verdad. O sea, la lógica de los grupos que yo armo todos los días es que haya gente que tenga como mínimo matices. Ayer hubo un debate sobre el tema del nacionalismo y qué sé yo, y se dan todos los días, incluso tenemos diferencias en materia económica sobre muchas cosas. Así que no, quería mostrar, siempre agradecer obviamente a la gente que nos acompaña y también a la gente que se suscribe. En pocos días voy a dar una noticia muy, muy relevante, quizás la noticia más relevante de la última década, sobre ¿En pocos días? el Destape. Sí. ¿Y por qué tenemos que pegar? Pará. Pero estamos Tengo trastorno generalizado de ansiedad, Roberto. Yo lo que creo que había un espacio y que no se estaba ocupando. O sea, si vos tenés la mitad de la sociedad que piensa de una manera, tiene que tener representación política y representación mediática esa gente. Yo me acuerdo de una muy buena nota de Martín Becerra cuando hoy me echan de C5N, que dijo que la palabra era orfandad. Es decir, vos te quedabas sin alguien que te represente, lo que decías vos, ¿no? Entonces, me parece que el Destape ocupa ese lugar. Es decir, mirá, hay mucha gente que piensa distinto al presidente y que no quiere que la boludeen, no, sino que quiere que le hablen en serio. Somos gente madura, gente adulta y tenemos problemas serios. Y ese espacio está. Entonces, a mí me da la impresión de que habla bien de la sociedad. Que habla bien de la sociedad. No digo que porque nos escucha a nosotros son buenos, sino por esas características. Bueno, es que yo creo que otra cosa que expresa lo que se generó con la bandera de Malvinas en el Mundial es que la sociedad no está solamente preocupada por su metro cuadrado. Claro. Esa es una causa que no tiene que ver con el metro cuadrado de la gente. No, muy lejos. Entonces, es mostrar que la gente puede tener otras preocupaciones, puede tener ideología. Claro. Puede tener interés por causas nacionales. Claro.
Y por eso sí creo que las conversaciones de gente hiperpolitizada como somos nosotros le puede generar interés a gente que tal vez está llegando justo a fin de mes, que tiene necesidades reales, que de todas formas le puede interesar. Va aprendiendo el nadie se salva solo, ¿no? Sí, Claro. quería retomar la encuesta que había comentado recién, Gabriel, el tema de los jóvenes, porque bueno, según me había comentado un consultor, en el año que viene el 35% del padrón, no, creo que el 60% del padrón va a tener menos de 35 años. Mirá, es así el dato. A la mierda. No puede ser. El 40. ¿El 40%? Menos de 35. No, Bueno, puede ser, busquémoslo, revisémoslo. Puede ser, sí, me suena. Ahí mando una... Genial para las jubilaciones, son todos jóvenes. No, bueno, pero bueno, que va a ser relevante el voto de los jóvenes y está claro que hay un desencanto generalizado y ya una perspectiva de que está fuera del sistema y que te va a costar mucho. Estos jóvenes dicen, o sea, están lejos, o sea, una vivienda saben que no van a acceder Es nunca. imposible. Sí. No, Ya puede casi ser ese dato, Fer. Lo que pasa es que el tema es que buena parte de ellos no votan. O sea, que el 60% de la población tenga menos de 60 años no implica que el 60% del electorado tenga menos de 60 años. No, pero dijo 35. 35. 35, perdón. Que el 60% de la población tenga menos de 35 años. Claro, de No los implica que 16 para abajo, claro. Claro. Sí. Pero Perdón, está bueno lo que decís en términos de... A mí la pregunta que me surge ahí es los desencantados de Milei, los jóvenes que creían que Milei venía a prender fuego el Banco Central, a tener como una política disruptiva, y tenemos a Milei en la rural diciendo si me votan acá yo gano. Ubicándose en un voto más tradicional de la derecha, ese joven que se siente decepcionado, defraudado, ¿va a votar? bueno, ahí es el tema la gran que pregunta. quería llegar, que es el del peronismo. Por eso los medios le dedican tanto tiempo al antiperonismo, ¿no? A decir que todo fue una porquería, que Claro. destruyeron el país. Claro, que es a la antipolítica, ¿no? A tirarte a que no votes directamente. Claro. Pero está ¿Qué ibas a claro decir, que el Fer? peronismo necesita renovar su mensaje, que está siempre centrado a un industrialismo, a un trabajador en blanco, agremiado, que sabemos que hoy es algo que para los jóvenes es hablar de otro planeta. No acceden a eso, ni aspiran, ni piensan que en algún momento van a acceder. Entonces, está claro que quien busque representar, no sabemos ahora qué porcentaje del padrón, pero a mí me No, han dicho el 50, ahí lo busqué. El 50% de la población tiene menos de 35 años en la Argentina. Es un montón. Sí, no, me lo había dicho un consultor y yo quedé muy impactado. A quien aspire a representar a ese, va a tener que buscar la manera de cómo accede a esta gente que hoy le decís el trabajo en blanco no existe. Sí. Bueno, es todo un cambio de cultura para el peronismo o para la oposición representar a ese sector que indudablemente en el 2023 pensó en Milei porque era el que más se parecía a lo que ellos pensaban y ahora se dieron cuenta que tampoco les sirve. Era el más ¿No? disruptivo, siento yo, ¿no? Como yo me pienso a mí misma, cuando tenía 20 años, ¿no? O por ahí menos, 18, no estaba particularmente politizada y venía alguien y te decía, hay que prender fuego al Banco Central y Claro. te atraviesa. Decís, le pongo bueno, una bomba a dale, todos los prendele policías. fuego Sin en este embargo- país de inflación. Sin embargo, en las encuestas previas al triunfo de Milei en las PASO, lo que estaban reflejando era un voto que se dividía. O sea, si está Cristina, voto a Cristina. Si no está Cristina, voto a Milei. Había como una confusión muy grande de qué era lo que ese electorado estaba demandando. No estuvo Cristina, voto a Milei. ¿Pero es confusión o es la búsqueda de alguien que sea muy nítido en lo que pretende? Porque digo, enfrente tenías a Massa, que era como la imagen de un político tradicional, y esa imagen de político tradicional implica ambigüedades. Probablemente tengas razón. Había una lectura que era, si está Cristina, sé que algo voy a recibir. Si no está Cristina, prendemos fuego todo. ¿No? Puede ser. Era una lectura que se hizo en ese 2023, por lo menos en algunos informes a los que se Me pudo acordaba acceder. recién cuando veía a Georgieva, que Georgieva trató de salvar a Macri de la caída con el primer préstamo grande y con otro segundo préstamo. Viene acá a ayudar a Milei, pero en su momento lo hundió a Massa. Lo obligó a devaluar,
luego de las PASO. Sí, claro. Entre las PASO y la primera vuelta, el FMI obligó a Argentina a devaluar y si no se le generaba una crisis. Es que no le daban el financiera desembolso que necesitaban, iba a un default directo. Entonces, con el estos fondo. tipos juegan de manera cada vez más directa en las elecciones de los países latinoamericanos. Sí, claro. Ayer citaba a Ale Berco, que dijo una frase que también él citaba a un amigo que conoce mucho el fondo, decía que el fondo es un objeto que se percibe como que se autopercibe como sujeto. ¿Viste? Viene acá Lagarde y muestra que han tomado una decisión, que tienen autonomía, que tienen mirada propia. Y en realidad el fondo es un objeto de la política en este momento de Donald Trump. Claro. Bueno, hay que ayudar a Milei para que llegue mejor, lo ayudamos. Claro. Esa frase que vos destacabas al inicio del programa, ¿tienen la perseverancia suficiente los argentinos? Es una tocada de culo fenomenal. Tremendo. Además, hablando como si estuviera en un acto político, estaba enfrente de periodistas diciendo ustedes se la van a Ustedes, bancar. decía, sí. Estás hablando de periodistas que están cubriendo la conferencia de prensa. Es muy interesante la comparación que hace con Bulgaria. No sé si la escucharon, porque es tremendo los números de Bulgaria. Digo, Una desigualdad muy grande, ¿no? una Entre desigualdad. otras cosas. ¿Querés escucharlo? Sí, dale. Si podemos poner el take 5 con la declaración de Georgieva pidiendo que sigamos el ejemplo de ella, que bancó las reformas en Bulgaria y que le dio un gran porvenir al pueblo. Con un mensaje personal al pueblo de Argentina. Yo sé que la transformación del tipo que Argentina está atravesando es difícil. Yo lideré 3 de ellas. Mi propio país en los 90, lo dejo en los registros, es Bulgaria. Ha sufrido hiperinflación de 8.300% y nos dio vuelta el escenario de la noche a la mañana. Y con un programa del fondo atravesamos tiempos difíciles, pero la perseverancia y contar con estabilidad macroeconómica y financiera, así como abrir la economía, darle lugar al crecimiento, trae sus beneficios. Es muy interesante porque hay algunas particularidades que son para analizar desde nuestra perspectiva. La primera, están en el bloque europeo, ¿no? Lo cual siempre es una garantía de que vas a tener flujo de fondos y no salida de capitales como tenemos desde la Argentina. La segunda, tiene una moneda convertible. No están adheridos al euro, pero han hecho una convertibilidad de 1 a 1 con el euro, algo que acá vimos. La tercera, ¿sabe cuál es el salario promedio en Bulgaria? ¿Cuál? Los 1.000 euristas. Claro. Es el equivalente en la moneda nacional a los que cobran 1.000 euros. Muy bajo respecto de todo el resto de Europa. Una economía que está basada en el trabajo barato, en las factorías de la Europa. Todo lo que consume Europa barato lo produce Bulgaria con mano de obra barata. Y con una particularidad, el integrar a la Unión Europea ha generado que la gran masa de trabajadores o de jóvenes en edad de trabajar se vayan a Europa. No se queden a recibir esos trabajos o no se queden en una economía de trabajo barato, sino que vayan a buscar un mejor porvenir al resto de la Unión Europea, lo que ha hecho que tengan baja tasa de desocupación porque no tienen trabajadores. Claro. Y Roberto planteó en el editorial, y lo hizo antes cuando estuvo en Habrá Consecuencias en nuestro cierre, de que uno de los pedidos que hizo Cristalina ayer a los empresarios es: necesitamos que avancen en la reforma previsional. Entonces uno va a buscar cómo funciona el régimen previsional en Bulgaria. Debe ser exitoso por lo que nos está contando. Claro. Bueno, es estatal, mayoritariamente estatal. El 90% de los ingresos de un jubilado en Bulgaria son fondos del sistema de reparto y tiene un salario promedio de $347. ¿Cuánto? Un jubilado en Bulgaria percibe como salario promedio $347.
euros, no dólares. Claro. 347 euros. Es un tercio de lo que es en el resto de Europa, para tener una idea. En menos de la O mitad. sea, el ejemplo que está dando es paupérrimo. Peor. Por favor, Bueno, no queremos ir ahí. Alguna vez el FMI, no hace tanto, en la época de Varoufakis después, llevó, entre otras cosas, a que Grecia llegue al nivel más alto de la historia de suicidios. Bueno, estamos en eso. Claro, Ya estamos en eso. ya estamos en eso. Ujú. Así es, así es. Ahora, vos fíjate que incluso con lo que vino a hacer Georgieva, que es un apoyo político contundente al gobierno de Milei, con la camisetita, con la reunión de gabinete, ahora con el viaje a Vaca Muerta, dijo cosas que van en contra del libreto oficial del gobierno nacional. Porque ella al decir, bueno, tienen que crear más empleo para generar más consumo, está diciendo dos cosas que el gobierno niega, que es que falta trabajo en la Argentina. El gobierno dice que crearon puestos de trabajo, que se crearon puestos de trabajo con Milei, y que hace falta mejorar el consumo. Y el gobierno dice que estamos en niveles récord de consumo. Claro. Aparte que tiene que haber políticas para eso. Sí. El gobierno dice, no tenemos que hacer nada. Hagan nosotros. carreteras, dijo. O sea que desde afuera uno lo mira como, ¿viste? Cuando dicen, yo te acompaño hasta la puerta del cementerio. Claro. Bueno, el FMI te llevó hasta el cementerio. Claro. Y deja que entre solo. Y para en la puerta y te dice, esto es tu culpa porque vos no seguiste mis recetas. Ajá. Cuando estés ya quebrado, cuando tengas la crisis, cuando el conjunto de estas políticas terminen en una eclosión, el FMI se va a parar afuera y te va a decir, esto es tu culpa porque no seguiste la receta. Acordate que yo fui y te dije, tenías que generar empleo, tenías que generar consumo, tenías que hacer obras públicas, y vos no lo hiciste. Claro, pero además como si todas esas cuestiones no fueran contradictorias respecto a lo que es el plan económico del gobierno de Milei, ¿no? Destacan como mérito del gobierno de Milei haber abierto la economía, haber alcanzado el equilibrio fiscal. Ahora, consecuencia de eso es que no haya empleo en la Argentina y consecuencia de ello es que no haya consumo en la Argentina. Sí, datos fiscales que están todos en observación, ¿eh? Sí. Además. ¿No? O sea, Muy lejos de las metas. no solo lejos de las metas, sino generados con una contabilidad creativa que en algún momento el mercado va a decir, bueno, ya no te las convalido más. Hace una semana publicamos en el Destape que, por ejemplo, no estaban considerando para el déficit financiero todo el costo de emitir la deuda, que según el presupuesto, según la ley de presupuesto y según la reglamentación que hizo la administración de Milei, tiene que ser considerado pago de intereses. No está. No está. Vos ves pago de intereses, no está. Lo mandan abajo. Bueno, y lo que ahí. estamos viendo de la obra pública, de decir, yo me ahorro toda esta plata, entonces bajo el déficit fiscal, sabés que el próximo gobierno va a tener que gastar la de él y la de este gobierno, y además multiplicado, porque el mantenimiento, hacer una ruta nueva sale 4 veces más que mantenerla. Y eso lo sabemos todos, o sea, se hacen los boludos, pero es así. Es así. Quería hablar de este tema que va tomando potencia en Argentina, que es la morosidad. Sí. Tiene dos ejes. Uno es que el crédito es como el aceite de la economía, ¿sí? Moviliza la economía, porque vos comprás aún no teniendo, ¿viste? Cuando usás la tarjeta y comprás, bueno, tenías esa plata, la compraste en 12 cuotas y qué sé yo. Y eso en todo, las empresas con los créditos. Entonces, cuando hay morosidad, que ya no podés sacar crédito porque estás moroso, eso le pega un golpe muy grande a la economía y te cuesta salir de las recesiones. Y lo otro, el tema social y psicológico, que aparentemente se consolida como uno de los grandes impulsores después de decisiones terribles, como quitarse la vida, genera problemas en los hogares, y va creciendo todos los meses y parece que no hicieran nada, y está creciendo casi desde que asumió Milei. Sí, totalmente. Mira, en la placa 5 tenemos uno de esos gráficos donde muestra justamente los 20 meses en suba de esta morosidad. Es muy impresionante esa curva que estamos viendo. Es un gráfico que es muy fácil de leer, ¿no? Sí. Tristemente fácil de leer porque, como decías,
la morosidad, la imposibilidad de hacer frente a un pago es algo que se vive con mucha angustia de parte de las personas, de parte de las familias que se van a dormir pensando en no solo cómo van a pagar el alquiler, las facturas, la comida, sino cómo arrancan cada mes en negativo, y es una suba que se da hace 20 meses en la Argentina, donde no hay ninguna proyección de mejora. Los números oficiales del Banco Central van hasta mayo de 2026, donde se ve ese 12,8% de morosidad en la República Argentina. Uno podría decir, bueno, por ahí en junio, julio, quienes cobraron el aguinaldo probablemente destinen ese aguinaldo al pago de las deudas y puede haber una leve mejora, pero bueno, es una situación bastante compleja, sobre todo cuando vemos que los tipos de deudas que no se están pagando son deudas de montos bajos, son deudas de 400.000, 500.000 pesos, entonces uno puede inferir, bueno, probablemente esa persona no cobra un aguinaldo, no tiene un trabajo en blanco y por ende el cobro de ese ingreso extra. Me interesa la placa 1 porque muestra la morosidad en términos de la República Argentina, un poco para sacar esta culpa individual que se vive de manera tan individual y pasarlo a lo que es un problema colectivo, un problema de la sociedad argentina que efectivamente no está pudiendo pagar las deudas que tomó. Tenemos el mapa de la Argentina en mayo de 2025 y el mapa de la Argentina en mayo de 2026 y vemos que absolutamente en todas las provincias empeoró el nivel de irrecuperabilidad de las deudas, empeoró el nivel de morosidad. Digo, hasta en Neuquén, que uno podría decir, bueno, Neuquén es la que tiene vaca muerta, la que no tiene tantos niveles de desempleo y demás. San Juan, provincia minera. Claro, las provincias mineras, de todas maneras, en absolutamente todas las provincias de nuestro país aumentó esos niveles de morosidad con una afectación más grande en el norte argentino, ¿no? No es un problema del conurbano. No es un problema del conurbano, no es un problema solo urbano, sino que efectivamente está pasando en a lo largo y ancho del país. Ayer, el ingreso disponible, si hubo repitamos qué quiere decir siempre, sí. Si vos te gastás una parte muy significativa de tus ingresos en pagar el gas, la electricidad, el agua y el transporte, te queda muy poco para el resto. Entonces, entre otras cosas, no podés pagar las deudas. Pero además te seguís endeudando, porque ese ingreso disponible es menor a tus gastos, a lo que vos necesitas para comer. Bueno, esa caída de fin de 2023 hasta ahora llega casi al 30%. El ingreso real que te queda disponible para gastar en tu vida es un 30% menos. Desde una situación que obviamente era muy mala, el último año del peronismo fue muy malo. Que no solo cayó tu ingreso disponible, sino que subió desmedidamente el costo financiero de esos créditos. Porque vos lo sacaste una tasa y por el desastroso manejo de la política monetaria que hizo el Banco Central y el equipo económico en general, todo eso significó una tasa altísima de interés que incrementó los pagos que vos tenías que hacer mensualmente. Vos calculaste pagar una cuota de 10 y de repente se te triplicó por el desastre que hizo el equipo económico. Claro. Hay un punto ahí, ¿no? Con lo de las tarifas. Le pone un límite a la posibilidad de salir de la recesión, además, ¿no? Y le pone un límite a cómo mejoramos esta situación para adelante, porque no hay ninguna política en relación a los ingresos de las personas, que es la fuente de este problema de morosidad y de irrecuperabilidad de las deudas. Acá hay un tema en relación a la tasa de interés, que es que también las paritarias están tan pisadas que aunque la tasa de interés estuviera en relación a la inflación, que no lo está, bueno, es imposible poder compensar esa tasa de interés. Entonces, también hay una visión desde el Ministerio de Economía que dice, no, la gente que tomó créditos porque pensó que la inflación después le iba a licuar la tasa. Bueno, no, digo, la gente primero en general no hace ese análisis de especulación que hace Toto Caputo, el Messi de las finanzas. ¿Pueden pagar la cuota o no? Exacto, probablemente ni siquiera miren la tasa de interés. La tasa Totalmente. Por eso hay tantos créditos en billeteras virtuales. Digo, si uno ve una tasa de interés del 300, 400%, probablemente no lo tomaría. Y en general, además, yo tengo un amigo, mira Mercado Libre, porque todos sacan Mercado Libre porque es más fácil. Dice, bueno, 100.000 pesos me cobran
2 cuotas de 150, me están cobrando el 50%. No, le digo, porque la primera cuota la pagás a los 30 días. Ya Claro. sacaste eso, no la pagás todo junto al final. Entonces, si no miran la tasa de interés real, que tienen la obligación de publicarlo, ni siquiera se dan cuenta mucho que lo están esquilmando. Totalmente. Aparte, Ahora, sí, ¿cuál es la querías- posibilidad de que se salga de eso? Están hablando de que van a usar la plata del ANSES para pagar a los Claro. bancos. Vamos a ver. Eso sería gravísimo. Para limpiarla, claro que sería Eso gravísimo. sería la peor solución posible, porque además le solucionás el problema a los bancos, no le solucionás ningún problema a las personas, porque las personas seguirían estando en lo que comúnmente se dice el veraz, que es esa situación 5 en la central de deudores del Banco Central. Entonces, tampoco resolvés el problema, no solo a los individuos, sino en términos macro, porque esas personas no van a poder acceder a nuevos créditos. Bueno, no le estás dando el ingreso a las personas para que limpien sus deudas, sino que le estás resolviendo el estado contable al banco. Nada más, no Claro, resolviste así nada es. en términos de demanda agregada. Lo que digo es, ¿cuál es la expectativa de que esto mejore? Si los ingresos se siguen deteriorando, un poco más, un poco menos, pero sigue, es decir, a la gente no le alcanza. Y la tasa de interés te devora, no es nada más que la deuda de capital, sino la deuda de intereses. Sí. Todo lo que puede pasar es que siga creciendo. Es Sí. un desafío o una interpelación al próximo gobierno, ¿no? Oh. Y si llega a ser opositor, todavía más. ¿Qué van a hacer con las tarifas? Porque las tarifas es el resultado de lo Yo que creo decían la- las tarifas es la ingreso solución es disponible. ver los costos de los productores de energía. Bueno, No sí. decidir si lo paga el Estado en general o el público en Claro. particular. Yo voy a decir algo que para mí es una discusión que hay que traer, que es qué efecto positivo tuvo privatizar la distribución de la energía. O sea, ¿qué mejora hubo para los consumidores desde que está Edenor y Edesur? ¿De qué sirve? Si al fin y al cabo Edenor y Edesur no le pagan a Camesa porque entienden que hay un subsidio indirecto, no es que el Estado le paga un subsidio a Edenor y a Ninguno Camesa, de los sino dos que además da un Edenor gran y Edesur servicio. no paga. En el caso de Edesur ha sido desastroso. Desastrosos. Entonces, ¿cuál era el rol? El rol era que vos lo privatizabas, la distribución para que ellos inviertan y mejore el acceso al servicio. ¿Eso pasó? No, no pasó. Entonces, Recordemos ¿para que- qué están ahí? Y ahora En el van a momento que se privatizar privatiza en los 90 era parte de un plan para conseguir divisas, ¿no? Claro, ahora van a privatizar a ISA Se encima privatizaron una- por 100 años, perdón, no sé si se acuerdan. 99. Van a 99. Van a Ok. privatizar. Para que no Es como la sean tres suspensión mía en el dígitos. básquet. A ISA por una miseria la van a privatizar. ¿No? Y quería volver un poquito al mapa que habías mostrado. Sí. Porque si uno ve. En la placa 1. Si uno escucha, parece que solo la provincia de Buenos Aires tiene problema. Porque Kicillof es el único que habla, o Quintela también lo podríamos mencionar, los únicos gobernadores que salen a plantear alguna diferencia. Todos los otros que están en rojo parece que les estuviera yendo bárbaro a las provincias porque Sí. están abrazados al gobierno y no paran de sacarse fotos riéndose con Caputo, ¿no? Y ahora Totalmente. con Santilli. La otra vez me decía un analista político que el carácter imprevisible de Milei hace que el miedo de los gobernadores sea aún mayor que él en relación a los problemas que tiene con el gobierno nacional. Es decir, bueno, este tipo me está vaciando, pero podría ser peor porque es un loco capaz de hacer cualquier cosa. Es poco previsible. Claro. Entonces es difícil negociar con alguien que es imprevisible, que pasa No cualquier cosa. negocies, confrontá. Si no podés, Claro. si tu lógica es, tengo miedo de con Dedicate quién... a otra cosa. O dedicate a otra cosa. Todas o las confrontá. provincias no son iguales en cuanto al porcentaje de recaudación propia Sí. y el que reciben de... Tengo, Tenés tengo palo, sí. un gráfico más que me parece nos va a interesar mucho porque tiene que ver con lo del ingreso disponible, que es la placa 7, que muestra algo que es interesante porque es el salario real, pero según el IPC, el salario real, la línea verde con el IPC oficial, que es esta canasta 2004-2005, pero también el salario real con la actualización del IPC, ¿no? Con la canasta 2017-2018, que es obviamente la línea que está por debajo, ¿no? La línea verde puntuada, y vemos cómo baja el salario real, ya empezando a entender de dónde viene esta morosidad, esta imposibilidad en el pago de las deudas, y la línea azul, que es obviamente el crecimiento en el pago, en el no pago de las deudas bancarias, y la línea naranja, que es casi el 30% de morosidad, que son la morosidad en billeteras virtuales, Mercado Pago, Ualá, etcétera. Entonces ahí se entiende un poco de dónde viene justamente este conflicto, que de nuevo el gobierno siempre pone del lado de la responsabilidad de los individuos que tomaron mal los créditos. Y ahí, para cerrar con un tono un poco más gracioso. Ellos dicen, la gente pensaba que iba a haber más inflación. El tema no es cuánta inflación hay, sino cuánto perdés de salario. Claro. Yo me acuerdo en la pandemia, que hubo caída de ingresos reales en todo el mundo, alguien me dice, no, bueno, en Estados Unidos es muy grave la situación,
porque hubo una inflación del 10%. Entonces yo le pregunto, ¿y cuánto perdieron? 10%. Claro. O sea, hay países, y esto está ocurriendo acá, donde se pisa el salario y donde no hay paritarias con potencia, donde no importa tanto la inflación, porque con Cristina tenías un montón de inflación y el salario real crecía, sino cómo está la lucha salarial. Sí, igual tienes una inflación más baja que ahora. O sea, una inflación del 25 en crucero. Está bien, Claro. las paritarias siempre llegaban más tarde, porque es verdad, la paritaria llega más tarde que el aumento de precios en góndola, pero era Pero más quiero o decir menos que a la constante. sociedad se le ha acostumbrado a medir un dato, que es la inflación, y no la carrera salario-inflación. Pero encima Sí, a eso hay que agregarle el tercer dato, que es el ingreso disponible, porque Claro. vos incluso... Eso podés cambió tener- todo. Totalmente, vos podés tener que los salarios le están empatando a la inflación, pero ahora resulta que de lo que te pagan gastás más en tarifas y menos en comida. En transporte, lo que pagamos los argentinos, mira, hay algunos países como Países Bajos, como Austria, que tienen un sistema que vos lo ves y decís, ay, por favor, qué maravilla, tiro el auto si veo que está Claro. súper- no quiero saber nada con el auto, y están subsidiados. Son bellísimos, Sí. son cómodos. Todos los sistemas de transporte y están urbanos subsidiados. están subsidiados, ninguno da ganancia. Ningún Claro. tren da ganancia de pasajeros Claro. urbanos. El problema que tenemos acá es que no sabemos cuáles son los costos. O sea, es decir, ¿qué vamos a subsidiar? Porque hoy está subsidiado y al precio del petróleo está Claro, ¿qué es lo más que todavía subsidiamos? subsidiado. Claro, Pero claro. no sabemos cuál es el costo del servicio que estamos subsidiando. Por lo tanto, no sabés quién se está apropiando de Claro. todos esos fondos. Claro. Sabés que vos los pagás, sabés que perdés ese ingreso, pero da la sensación de que todo se convierte en ganancia extraordinaria Pero de las empresas. ningún gobierno fue a ver realmente y se metió con los costos de la energía. Lo intentó Axel Kicillof cuando fue ministro de Economía con Costas, que armaron toda una estructura de costos de la economía argentina, Ajá. que después abandonó. Entonces nunca más tuviste referencia ¿Sabes de qué cuáles son pienso los yo costos de eso? El producir. próximo presidente si va a tener un poquito de poder para cambiar algo o no va a tener nada de poder. La debilidad del próximo presidente frente al crecimiento del poder de los grandes empresarios, acá e internacionales. El tema es que no le queda otra. Hay gente que gasta de colectivo 80, 100 lucas por mes y por hoy gana 800 lucas o menos. Qué O sea, locura, gasta el 10% de su ingreso simplemente en ir al trabajo. Bueno, el hecho de que haya ni es porque también chicos dicen, no voy a buscar trabajos y cuánto voy a gastar para ir a buscar Para trabajo. buscar, Claro. claro, tenés que gastar en buscarlo. En eso que planteas va a ser muy importante la relación que vos tengas con Brasil, porque solo en una relación fuerte con Brasil vas a poder sacar o juntar una masa crítica de fuerza para enfrentar a las empresas. Claro. Si no tenés una sociedad política con Brasil que integre los mercados y que le dé poder político a los gobiernos, y no vas a tener Che, gracia. viste que el otro día el vocero del gobierno habló de que iba a subir el dólar y le puso un precio. Y de que él habló, sube todos los días. Está, el blue está a 1570, recordemos que hace nada estaba a 1400, 1380. 1570, no sabía. Salieron con todo. Alto. El contado con Hoy liqui lo está a salieron a bajarlo. 1601. El contado con liqui está a 1601. Está subiendo el riesgo país 2 puntos, está en 450, que estaban esperando que estuviera abajo de 400. Están teniendo problemas financieros, no solo por el vocero, Sí. pero está empezando. Todo el mundo decía, después del Mundial empiezan los ruidos financieros. Y yo voy a dejar una opinión respecto al precio del dólar. Yo creo que los problemas con el dólar no los va a tener en abril o mayo, como dice el gobierno el año que viene, sino que los puede llegar a tener ahora, nomás, en octubre, noviembre, cuando haya una cobertura por la elección de Trump. Ahí puede haber un problema en Argentina que, no sé, yo en el manejo de mis ahorros personales tomo mucho en cuenta lo que va a pasar con Trump, ¿no? Hay un dato que es la brecha entre el CCL y el MEP. Entre el dólar... ¿Para llevártela o para quedarte acá? Ya, para salir Empiezan o a quedarte pagar para más acá. para llevársela. 4,5% de brecha. Es la más alta Claro. que alcanza esta brecha. Es decir, hay una presión para llevarse dólar al país muy, muy fuerte. Claro, claro. El otro día me decían de una gran alimenticia que vendió una planta, ya no es que cerrás una línea de producción, sino que la vende la planta, que yo la tenían hace 30 años. Y agarraron la plata y se la mandaron como dividendos, ¿viste? Bueno, por eso tenés inversión extranjera directa negativa. Ayer Claro. escuchábamos el testimonio de un productor de electrodomésticos que analizaba el mercado y decía, la verdad no tenemos ninguna perspectiva de que esto mejore, porque si no va a haber
mejora en los salarios, ¿por qué va a haber mejora en el consumo? No va a haber mejora en el consumo, no va a haber mejora del mercado interno. Y contaba que, así como hay muchas fábricas que directamente decidieron cerrar, tenés el caso de Whirlpool y convertirse en importadoras, hay otras que tienen más espalda, creo que mencionaba Samsung, que están aguantando a ver qué pasa el año que viene. O sea, empresas que dicen, bueno, si vuelve a ganar Milei, cerramos. Claro. Bueno, eso fue lo que pasó después de la elección legislativa, ¿no? Hubo muchas empresas que esperaron y por eso después de las elecciones de octubre tuvimos una ola de cierres que se registraron en diciembre y enero, porque fueron todas las empresas que esperaban las elecciones de octubre a ver si algo cambiaba. Cuando no cambió, dijeron, bueno, ya Fate empezamos. como ejemplo. Fate fue la más Y fuerte. tenés a Cristalina que te dice que si somos o no perseverantes. Si vamos a Espectacular, perseverar en ¿no? el Una es la rumbo. mirada del mercado financiero, Claro. que quiere que siga el negocio de los mercados como con este gobierno, y otra la del consumo, que quiere que aparezca algo diferente que modifique esta actual Pero situación, ¿no? en esa Que situación sale- incómoda que puso la directora del fondo a los periodistas ahí que cubrían la conferencia, de si están ustedes, Yo tienen la imagino perseverancia cara, tipo, suficiente. ¿qué dice? Señora, ¿qué dice? Imagínate si estaba Cande en esa conferencia. Así le hacía, ¿qué te pasa? Pero te preguntas. Hizo coaching ontológica. Tendrían que haber puesto ahí a Majú Labiale, que Pero decían, claro, sí, claro. estamos con todo. Le faltó, ¿No te parece? Tose un poco, Trebuch. No me lo buscás de nuevo, que estuvo hermoso. Es espectacular, fue el momento más alto del programa. ¿No te parece ¿Lo vio? No, Cristalina? yo estaba distraído. Mantener el imperio No de se la empezó a ley, reír. respetarlo, Ahí está. abordar las deficiencias que han Ah, no, esto es otra cosa. a ver si le tosemos a ella. Y yo no me había dado cuenta. Y me dice, no tosían así, ¿no? No, le digo, yo lo estaba viendo, estaba haciendo mi programa. No se escucharon. Pero no, escuchá. no se escucharon. No, era- lo escuchó él solo. Eran en su cabeza. No, era quizás alguno del público. No, pero- dicen que se había filtrado por algún retorno Porque que aparte tenía, hubo pero no dos había. casos. Una dio una entrevista, me acuerdo que él decía que en el estudio estaban tosiendo, que era Sí, con en Trebuch, que América. ¿qué fue? Era con Trebuch, que En Trebuch América, dijo, pero cállense, no me me acuerdo. hacían ruido. Me parece que, Y después fue en el debate, ¿no? coincidiendo con Débora, degrada un poco la figura presidencial. Sí, y tiene Adelante. argumentos, Además, Mireille, los podría utilizar claro, intelectualmente sólidos y válidos para Están hablando contrarrestar o sobre la pelea con contraponer Ahora, a la figura. recuerdo también este... Rocían, y después ahora si quieren les cuento un detalle que Sergio Massa no obedece a los brasileros y a partir de ahí entendieron que habían cometido un error y todo el traqueo que hicieron, el seguimiento de voluntad de voto a lo largo de esa semana fue completamente adverso. ¿A dónde Decían, no le ¿A dónde hizo voy? caso a los brasileros. Lejos de justificar lo que hizo el presidente, coincidimos con Débora. ¿Puedes poner una Estamos de acuerdo, pausa? yo estoy de acuerdo Lo con que ella. está haciendo Trebuch es justamente eso, justificar los insultos de Lula. Claro. Entonces le está diciendo a su público, está bien, Lula, Milei lo insultó, pero mirá lo que le hizo él antes, le organizó las toses. Para un público que aparentemente él piensa que están con un cucurucho en la frente. Que ahora en invierno se te enfría, ¿viste? Pero indudablemente él lo ve de esa manera. Y entonces le edita, le pone toses en el audio. Y los columnistas de Trebuch toman distancia de ese papelón. Eso es lo que ocurrió anoche, a ver. Película completa. El gobierno de Brasil se metió en la elección argentina e hizo todo lo posible para que Milei perdiese y para que siguiese gobernando el kirchnerismo. Ponelo de los tosedores, dale, vamos. Argentinos. Nos encontramos frente a la elección más importante de los últimos 100 años y muy especialmente en estos 40 años de la nueva democracia ¿No que estás tenemos. exagerado? Es el momento de preguntarnos si queremos seguir transitando este sendero decadente que hace Para, que ¿está cada exagerado día esto o seamos está más exagerado, vulnerables. No recuerdo si exactamente. Perdón, el pelado también lo dijo, tiene razón. ¿Había El pelado tosedores? también lo dijo. ¿Había tosedores? Había tosedores. Vos decís que parece Pensé que estaba listado que lo exageró. ¿Vos, Lari, lo exageraste? Había, y un Pará, consejo eso que fue le daban claro. los brasileros Todos a se Massa ríen. era que no lo atacara a Milei, porque entendían que en la campaña ¿Fuiste Hugo, que, Caché? gana Bolsonaro. Aparte de esto de hablar de que había trabajado para la campaña de Massa, que aparte que es normal que compartan asesores muchas veces
los candidatos de la misma región si a uno le fue bien. Entonces, los que tienen afinidad, es normal que los tipos son profesionales. O sea, vos contratás a uno y te hace la campaña. Bueno, que compartían asesores. Lo de la tos, bueno, ya es un invento. Pero después, lo que Milei dijo también es que, para justificar sus insultos, lo dijo después cuando fue ahí a la rural con Anhelo, esto de que la campaña anti-Argentina había sido bancada por el gobierno de Brasil en un 25% de los gastos. Increíble. Por México y por el Partido Demócrata de Estados Unidos, sin nunca mostrar de dónde sacaron esos datos. Fuente. Ayer en TN, creo que Lucas Morando, ¿no? Dijo que había hablado con fuentes del gobierno y que nadie le dijo que eso fuera cierto. O sea, sacó nota también La Nación, porque claro, lógico, los periodistas escuchan a Milei diciendo eso, van al gobierno a decirle, a ver, ¿me pasas el informe? Claro. Y no tenían nada. O sea, Milei dijo que el 25% de la campaña anti-Argentina había sido financiada por Brasil. Entonces el periodismo va y le dice, che, pasame ese dato que es mortal, es buenísimo, dámelo. Lo lleva a tapa. Es tapa. Y le dicen que no lo tienen. Es decir, lo inventó en ese momento. Ayer Sheinbaum contestó, porque también le sorprendieron, le preguntaron eso. Lo tenemos pues se pelea con todos los gobiernos de la región, ¿no? Los tenemos en el en el tape 5. A Sheinbaum respondiendo, le hicieron una pregunta sobre esto que había denunciado Milei. A ver si también si había algo de México bancando una campaña contra Argentina. Es falso. No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo, ni contra ningún gobierno del mundo. Ni lo que hay, al revés, pues aquí sí hay una campaña orquestada desde muchos lugares en contra de nuestro gobierno, pero nosotros no acostumbramos meternos con otros países. Me recordaba Altano que la única prueba que hemos visto son los audios que pasamos ayer, donde Estados Unidos organiza junto con Honduras cómo manejar las elecciones. Ahí sí hay una prueba. Claro. Pero en la campaña anti-Argentina no hay. O sea, está llegando, como no le ponen periodistas al lado, estaba Anhelo, claro, deportivo, que lo ama, mire, lo ama. Hay un sentimiento que lo valoro, porque a mí me gusta. Le trajo una bufanda del Mundial. No, es una cosa de locos, Y claro, entonces puedes decir cualquier cosa, porque vos adelante de un periodista no podés decir cualquier cosa. No importa si podés tener afinidad política, pero decir cualquier cosa, no, ¿qué está diciendo? Porque además queda mal vos, ¿no? Otro dato, ayer Georgieva... ¿Está lo demorando? Pongámoslo, a ver, ponelo. Yo pregunté hoy en el gobierno si tenían algún estudio. Claro, ¿de dónde lo sacó? Dijeron que no. Seguramente el presidente tiene algo que avale lo que está diciendo. Es más grave que el otro. No, bueno, tiene acceso a información, debería tener acceso a información confidencial. Si es así, es un escándalo. Por ahí debe ser un estudio que tiene el gobierno de la cantidad de posteos que se hicieron y deben tener medido que el 25% fueron de Brasil. Para si efectivamente fue así, que el 25% viene de Brasil, tenés que ir a la justicia, es una denuncia. No, y además que fue financiado, digamos. Que habla del Estado. Claro, porque lo de un ladrón... Bueno, ahí lo que está diciendo Morando, yo pregunté si tenían alguna prueba, me dijeron que no. Es la estrategia de estas derechas, ¿no? Lo hace Trump, lo hace Bolsonaro, lo hacen todos ellos, que es decir mentiras. Sí, y además la nota de La Nación sobre esto decía, no tienen ningún estudio, pero de todas formas ratifican lo que dijo el presidente. Claro. O sea, al funcionario dicen... Es mentira, pero insisten en la mentira. Es mentira, pero es verdad. Vos tampoco se van a meter con el presidente. No, Además es un gobierno que se llenó de chupamedias, porque vos llegás al gobierno chupándole las medias al presidente. Lo dijo Caputo, ¿se acuerdan que Caputo dijo? Yo llegué chupando las medias al presidente, y Santilli, bueno... Lo vimos todos. Es una profesión. Es un profesional. Todavía hay gente en Twitter chupando las medias para ver si llega. Pero indudablemente valora mucho Milei que se hable bien de él. Pero Santilli, además de chupamedia, es muy sanatero. Sí, tremendo. Vos viste que lo ponen a declarar de cualquier cosa y el tipo le encuentra la vuelta para decir algo que... Fidel Pinto. Roberto, vos que tuviste fuente de las reuniones de ayer, ¿es cierto que Milei le dio una clase de economía
a Kristalina Georgieva? No me dijeron eso, ¿sí? Así que parece que en la reunión me bilateral... Hace sentir empatía por Kristalina. La reunión bilateral, porque no se sabe qué fue ese encuentro donde de un lado estaba el presidente y del otro Georgieva dándole tratamiento de jefa de Estado, Milei le dio una clase de economía. Lo de Caputo diciendo que no fue invitado a una reunión de gabinete, sino que el gabinete vino a reunirse con ella, es una cosa de Y que no es político, para nada. No tiene nada que ver que justo los 3 programas se lo dieron a Caputo. No tiene nada que ver, es una casualidad histórica. Y posar con una camiseta de la selección, con el 10 de Messi. Cristalina. Que dice Cristalina. ¡Ah, la mierda! Eso es chupar las medias. Muy fuerte, muy bueno. Ahí está asumiendo ahora Keiko Fujimori. Recordemos que es la hija de un tipo también de acusado de asesinatos terribles, ¿no? De haber montado una dictadura, cerró el Congreso, qué sé yo. Y Milei va a ir a la Asunción. Ya está ahí. Y Milei está ahí, por eso lo digo. Tratando de convertirse en algo así como el referente principal de toda esta ultraderecha que está asumiendo la marea azul, le dice él. Ayer hablé con dirigentes del peronismo que frecuentemente dialoga con Brasil y con los funcionarios del PT, y este análisis de que Milei había actuado como mandadero de Trump era generalizado, ¿no? Todo en Brasil también lo daban como un hecho que había sido un intento de injerencia de Trump en la campaña, que va a haber más de estos intentos. Estaba este antecedente de estos 2 funcionarios del Departamento de Estado que habían tratado de ir la semana anterior a Brasil para hablar del sistema electoral brasileño y no les dieron la visa, y que después aparece Milei con este discurso leído, lleno de insultos, indudablemente con un intento de embarrar la cancha. Y también esta declaración de Xi Jinping, ¿no? El diálogo que tuvieron con Lula el domingo a la noche. Un apoyo a las elecciones libres sin injerencias. Sin injerencias extranjeras, que obviamente la referencia directa era Milei, pero uno piensa que Xi Jinping no está hablando de Milei, Xi Jinping, sino que está hablando de Trump, entendiendo también que la participación de Milei había sido una referencia. Incluso más que Trump decían de Marco Rubio, ¿no? Porque Trump hoy está con el tema Irán. Sí. Y que Marco Rubio está más interesado en ver cómo hacer para que gane Flavio Bolsonaro. Ahora vos viste que el primer dato que surgió después de esta aparición de Milei, que aparte en cualquier lugar, ¿no? Más en un país donde hay un fuerte sentimiento nacionalista como Brasil, que venga un presidente extranjero a insultar a tu presidente, no está bueno. No, para ese electorado que todavía no decidió su voto, ver que, o sea, que no es ni bolsonarista ni lulista, ver que viene uno de afuera y le insulta al presidente en suelo brasileño. Che, está empezando una conferencia de prensa de Adrián Rabier. Hasta ahora, de las 4 que hizo 6 cagadas. Y le va a preguntar Jonathan Eguer, viste que lo sortean eso. Así que vamos a ver cómo debuta Rabier con Jonathan Eguer. No sé si habrá consultado con Adorni cómo manejar esa relación. Puede ser que Johnny termine con la carrera de Rabier. O Adorni le habrá dado letra a Johnny. Así que bueno, en cuanto esté, lo vamos a poner a Johnny. Ya un personaje público relevante. Yo pensé que iba a ser solamente aburrido, Rabier, pero no. Además, se manda cagado, claro. Pensé que nunca iba a generar ningún título, pero nunca. El tipo dijo que Argentina es un país bananero y que el dólar se va a 1.800. Y que había que duplicar el precio de las tarifas. Y que había que duplicar el precio de las tarifas. Con ese rango. Si tenés frío, abrigate. Ayer hablábamos con el intendente de Toulín, en la ciudad de Tierra de Fuego, que les quitaron les cortaron el gas. Ajá. Porque había muchos sin pago y tuvieron 18 grados bajo cero. No.
No, y se acordaban mucho. Criminal. Todos ahí en la ciudad se acordaban de lo que había dicho Es que el Rabiat. comentario abrigate es muy que- porteño, pero digo, hay zonas del país donde no sirve es que abrigarse. eso vos lo podés hablar acá. Claro. Yo lo digo muchas veces, la verdad es que en Europa la gente, no sé, para lavar los platos, llena la pileta o sea, no deja la canilla abierta como solemos hacer nosotros. Están abrigados adentro de la casa, es cierto, pero no hace 20 grados bajo cero. Claro. ¿Qué sé yo? Y no producen gas. No, y son países que como no producen gas, tenés que gastar muchas divisas en comprarlo, no las tienen las divisas. Entonces, si un Estado tiene que importarlo y te lo va a vender a vos, y bueno, es obvio que lo vas a pagar caro, ¿no? Pero acá no, acá el gas es nuestro, igual que la comida es nuestra, igual que todo. Argentina tiene todo. Bueno, no sé si vieron el domingo que cuando Milei habla en La Rural, que destaca la producción nacional de fertilizantes de urea. Que la vendió la empresa esa. Vendió YPF. YPF vendió la empresa. Claro. Bueno, pero el tipo dice, ahora los productores no van a estar sujetos al humor internacional respecto a si consiguen o no los fertilizantes. Justamente. Fue al revés. Es estar atado, pero vos, Claro. el ejemplo del petróleo, producimos petróleo en Argentina y el precio del combustible depende del precio internacional. Pero son cosas básicas que no se discuten en la política. Yo, el tema del campo, ¿no? Ahora van a decir que soy comunista. El campo debería ser que lo trabaja el campo. No puede ser que Recoleta sea el lugar de los jefes de las estancias que van una vez por mes a hablar con el capataz y vuelven y no pisan el campo. ¿Cómo puede ser que hayamos aceptado que el campo, en vez de ser del que lo está trabajando, sea de un tipo que no vive ahí y que discute a ver si te va a dar una retención o no? O sea, se fue naturalizando algo que, a mi juicio, no sé, seguro me van a llamar comunista, no debería ser. En Europa no hay estas extensiones de campo. La gente no tiene 10.000 hectáreas de campo. Vean alguna vez una foto, que ellos le dicen la campiña, qué sé yo, las divisiones con piedras que tienen entre campo y campo, y no tienen mucho cada uno. Eso tiene que ver con la forma que se distribuyeron las tierras en el 1800. Y ese que se les regalaban miles de hectáreas. Entonces los tipos, por más que fueron teniendo hijos y nietos, qué sé yo, siguen teniendo extensiones muy grandes. Pero la naturalizamos, como pasó hace 200 años, lo naturalizamos, y nadie se anima a decir, flaco, esto no puede ser. Acá hay un viejo de mierda de 100 años que vive como un jeque árabe y el peón de estancia está explotado como un esclavo. Y no se discute porque los temas se van quedando en un lugar muy chiquitito, ¿no? Y nadie dice, bueno, si ellos dicen cualquier variedad de tema derecha, ¿por qué nosotros no podemos volver a plantear que no puede ser que haya argentinos que no tengan, que tengan que dormir en la calle, digo? Porque en el 8º país más grande del mundo, muy poca densidad poblacional, somos muy pocos, 50 millones, la gente no tenga un pedacito de tierra. No, y ahora peor con el tratamiento de la ley de inviolabilidad, ¿no? El único que se anima a hablar de eso es Grabois, ¿no? Te iba a decir, si estás en la línea Grabois o un poquito más a la izquierda con lo que estás diciendo. Sí. A mí me parece absolutamente natural lo que estoy diciendo. Podría ser un debate entre la Federación Agraria y la sociedad rural, por ejemplo. No. Vos sabés También. viste que yo siempre digo que cuando yo me enteré que había sido pobre de niño, cuando fui grande vi que había otra forma de vivir. Pero en Talar todos teníamos la quinta. Teníamos todo. Tomates, choclos, frutas, qué sé yo. Y la verdad que vos con eso, y tenías el gallinero, la gente Claro. decirte que está hablando Roberto, mi madrina tenía conejos, tenía chanchos y qué sé yo. Entonces el problema alimenticio estaba fuera de discusión. Vos no tenías problema. Teníamos un pedacito de tierra. Y si no lo tenías vos, lo tenía tu vecino y te lo prestaba. ¿Por qué? Yo me acuerdo una discusión que tuve con un funcionario de Alfonsín, cuando yo era un distribuidor muy, muy grande en Argentina de comestibles, cuando vino Carrefour. La primera cadena de supermercados que venía, Alfonsín le dio 25 años sin pagar ingresos brutos, es decir, le facilitó que compita con los almacenes. Y yo dije, mirá, en Europa no podés poner un Carrefour adentro de la ciudad para cuidar al comercio, porque vos... Esta clase media está compuesta, entre otras cosas, y fundamentalmente, te diría yo, con una extensión de comercios que antes vos estabas en la misma cuadra, tenías el almacén, la carnicería, la ferretería, el bazar, la lencería, no sé, había 1000 comercios distintos. Todo eso se juntó en una cadena de supermercados, entonces todos esos se fundieron. Estoy hablando de millones de puestos de trabajo, de millones de puestos de trabajo.
entre 1,5 y 2 millones de puestos de trabajo que se perdieron, y después las cadenas de supermercados dicen, pero yo doy 100.000 puestos. Sí, se perdieron 2 millones. Y esos tipos además ganan la guita y se la llevan. Todos esos comerciantes eran la clase media argentina. Eso y la industria, la Ford tenía 12, 13.000 empleos, qué sé yo. Ahí está, cuando decís, ¿cómo puede ser que nos empobrecimos? Por cosas como esa. ¿Cómo puede ser que somos una villa gigante? Argentina es una villa. Bueno, tenés hoy la ley del libro que se quiere derogar, que justamente a lo que se apunta con esa derogación es a que haya una concentración del mercado. Claro. Que es alguna ley que impulsa Sturzenegger, que vos hoy tenés un precio único de los libros en la Argentina, si lo vende una librería grande o si lo vende una gran cadena, claro. Y ahí o si lo vende un defendés a la supermercado. librería del barrio, claro. Claro. Y justamente con esa ley pueden generar una concentración del mercado de las librerías. Y pensaba, vos estás pidiendo que haya una reforma agraria en la Argentina. Sí. La discusión... Y también que las cadenas de supermercados tengan que geolocalizar, que se vayan a las afueras a 30, 40 kilómetros. Claro. Entonces vos una vez por mes irás con tu auto a hacer una compra y el resto lo compras en la ciudad. Esas dos cosas, y no digo en reforma agraria que rompa todo, sino una mínima que asegure que todos los argentinos tengamos un pedazo de tierra y que vuelvan los comercios, es otro país. Es otro país, pero digo, la discusión está tan corrida a la derecha que hoy lo que se va a discutir, el 6 de agosto mismo en el Senado, es si puede haber una mayor concentración, pero además a manos de grandes corporaciones extranjeras. Claro. Milei lo reconoció el otro día en el discurso. Ayer veía un analista que el máximo que ellos presentan, cuando vos lo unís todo lo que se podría vender, sería de un tamaño igual que la provincia de Buenos Aires. Lo que queda por extranjerizar en la Argentina, sí, son 26 millones de hectáreas. O sea, hoy está extranjerizado el 5% de las tierras. La ley vigente permite el 15% de las tierras. Hay extranjerizado 13 millones de hectáreas. ¿Se puede seguir extranjerizando con la ley vigente? 26 millones más. ¿El problema es dónde? Esos 26 millones son la provincia de Buenos Aires. Las 13 actuales son Santa Fe. Ahora, ¿por qué si tienen la posibilidad de seguir extranjerizando y triplicar la extranjerización, de todas formas quieren derogar la ley? Porque quieren extranjerizar ahí donde ya no pueden. Y quieren, por ejemplo, eliminar el tope de... Que no haya ningún tope, que pueda haber una ciudad que sea 100% extranjera. Bueno, y vos tenés hoy un tope que es 1.000 hectáreas en zona núcleo. Nadie, ningún extranjero, que no es un extranjero que viene emigra a la Argentina y se arraiga en la Argentina. Son grandes corporaciones. Claro. Sí. No pueden tener más de 1.000 hectáreas en zona núcleo. Bueno, eso se elimina también. Entonces, esto que vos estás proponiendo de para cada uno un pedacito de tierra, pero no solo que no está en carpeta, va a ser peor todavía, sino que es en manos extranjeras esa concentración. Ayer me hablaban, bueno, siempre tenemos más en mente esto de la posibilidad de grandes centros de datos en las zonas cordilleranas y demás, pero ayer me hablaban, por ejemplo, esto de la zona núcleo o de zonas productivas. Por ejemplo, Emiratos Árabes dice que está comprando, ellos compran, como Emiratos Árabes, tiene muchísimo dinero, pero su país es improductivo en cuanto a alimenticio, claro. Compran, por ejemplo, en África o otros lugares así, sí, tierras productivas para asegurarse ellos la provisión de alimentos. Y que lo podrían hacer ahora en Argentina, en las zonas más cotizadas del mundo, podrían ellos, dólares les sobran, comprar ahí y asegurarse la provisión de alimentos, que por son ejemplo, nuestros recursos estratégicos también. Claro. Hay poca visión de país. No hay país que te el campo regale no eso. lo ve, entonces no sabe. Esa oligarquía todavía tiene mucha fuerza. Miren, yo hace un cuarto de siglo tuve una novia y la primera vez que salí, paramos en una esquina en Rosario con el auto y ella me muestra el cruce de las calles, los dos nombres de las calles, ¿sí? De ese lugar. Y eran el apellido de la madre y del padre. Y después fuimos al campo. Y el pueblo se llamaba como la madre. Claro. Yo no sabía que existían esas cosas. Yo, viste, soy... Y si vas al cementerio de Recoleta encontrás ahí los mismos apellidos. Claro, sigue existiendo eso. Por supuesto. Sigue existiendo eso. Y lo naturalizamos porque se lo afanaron hace 200 años. Sí, también hay otras formas, ¿no? Que no tienen que ver, digo, un poco lo que pasa en el mundo, es por ahí un poco difícil pensar en una reforma agraria. Hay otras formas. No te van a notar a la izquierda. No, pará,
hay formas de repartir esa riqueza. De hecho, para mí es una victoria de la sociedad rural que le llamemos retenciones a los derechos de exportación. Claro. Porque los derechos de exportación implica que el Estado acepta que vos vendas algo que sacaste de nuestro territorio, porque la productividad que tienen es por la pampa húmeda, que no tiene ningún tipo de esfuerzo de su parte, sino que simplemente tienen una tierra que es de las tierras más productivas del mundo. Entonces ellos pagan un canon, ¿por qué? Porque están extrayendo recursos de nuestra tierra para venderlo al exterior. Ahora, ellos, la discusión que tuvieron este fin de semana acá a 2 cuadras fue eliminación de las retenciones. Yo me quiero quedar con toda la riqueza de la pampa húmeda. ¿Por qué? Porque nací dueño de esa tierra. Digo, ¿cuál es la meritocracia de esas personas? ¿Por qué son dueñas de esas tierras? Nada, porque hace 200 años quedaron como dueños de esas tierras. Porque en la campaña del desierto se las regalaron. Bueno, perfecto, pero entonces discutamos cómo repartir esa riqueza, que puede ser con los derechos de exportación, o en 1946 se probó con el IAPI y fue bastante exitoso en términos del control del comercio exterior. Entonces, digo, hay distintas herramientas, pero es una de las charlas necesarias pensar cómo manejamos, cómo controlamos, cómo repartimos esas ganancias del comercio exterior con una Argentina que todo lo que hace es ver cómo generar más dólares en esa balanza comercial. Hay mucho temor a que si vos decís muchas cosas antes, no te dejen llegar. Totalmente. Te hagan algo para destruirte. Y también hacer promesas que después, cuando vos estés en el gobierno, no tengas el poder para llevarlas a cabo. Una vez Cristina dijo, que Cristina fue una de las presidentas más poderosas que hemos tenido, que ella estimaba que el poder que había tenido en Argentina había llegado a un 25% del total. Y todo lo demás lo tenía fundamentalmente del poder económico, mediático y qué sé yo. Bueno, hoy es mucho menor que eso. Hoy es mucho menor. Sí. Es increíble. Sí, es un problema eso para un candidato, ¿no? Sí. Porque es algo que no solemos hablar. Milei tiene nitidez. La gente se genera muchas expectativas con los cambios de gobierno. Es que el próximo gobierno tiene que ser un gobierno verdaderamente transformador, porque si no, si es un gobierno opositor, va a pagar esa tibieza. Seguro. Y para eso necesita una movilización popular. O sea, para eso necesita gente que lo banque. Acá no hay algo que vos votás y te resuelven los problemas al día de mañana. Ahora, cuando vos querés una transformación, tenés que bancar esa transformación. La conformación del sentido común, desde la escuela, los medios de comunicación, han hecho que la gente perdiera conciencia de clase. ¿En qué otro micrófono escuchás este tipo de cosas? Porque además, cuando yo digo estas cosas, me enemista con mucha gente que después debería financiar los medios de comunicación, ¿no? Entonces, decir ese tipo de cosas te juega en contra, ¿va? Está Jonathan Eguer preguntando, a ver. Por una denuncia que no fue, o sea, esta decisión la toma Manuel Adorni, no sé si se acuerdan de tal Manuel Adorni, hace algunos meses, que fue despedido por investigación por corrupción. Nos encierra a todos, primero cierra la sala y después nos encierra a todos, con una serie de restricciones que casi no hay antecedente en toda la historia argentina, y la verdad que no se puede laburar así. O sea, nosotros somos trabajadores, tenemos familia, venimos a laburar, no somos dueños de medios ni nada, digo, no es que somos periodistas ensobrados como nos llama el presidente de la Nación. Estamos en esta situación por una denuncia que la justicia dijo que no hubo espionaje, que no pasó nada realmente. A partir de esa denuncia se tomó esta decisión que es cerrada, que realmente, como dije antes, no tiene antecedentes, solamente hay un antecedente solo, penoso, que fue el 24 de marzo de 1976. Hay una foto histórica con todos los periodistas encerrados en la sala de prensa el día del golpe de la dictadura militar. Este es un mensaje para usted, que suele evadir este tema y pasárselo a otra persona. También un mensaje para Karina Milei, la secretaria general de Presidencia, que es la responsable de Casa Militar, que es la encargada de la seguridad de la Casa Rosada, que es la que nos persigue a todos lados como si fuéramos delincuentes. Les pedimos por favor que tome este reclamo de manera urgente y que respondan a esto lo antes posible, porque así realmente no se puede trabajar. Nosotros somos trabajadores, no pasa esto en ninguna sala de prensa de ningún país. De hecho, ojalá tomaran algunas de las determinaciones que toma el gobierno que admiran muchos de ustedes, que es el gobierno de Estados Unidos. Donald Trump tiene cenas con los acreditados de Casa Rosada, hace conferencias de prensa semanalmente. Nos gustaría que el presidente de la Nación replique a Donald Trump. Miren lo que estoy diciendo, digo, me gustaría que diga eso, que haga eso también y tome ese tipo de acciones Javier Milei. Les pedimos por favor que este reclamo lo resuelvan de manera urgente, y subrayo el urgente, por favor se lo digo a usted, Adrián Rabier, que por favor responda a esto, generalmente evade esta pregunta. Paso a la pregunta entonces, a la pregunta que tengo para hacerle. El Gobierno Nacional presentó la semana pasada proyectos para que los extranjeros
paguen un arancel para la salud y la educación pública. ¿Cómo se explica que este gobierno esté apurado en aprobar un proyecto de ley que habilita a los extranjeros a comprar tierras rurales en la Argentina sin restricciones? ¿Por qué sucede esto, vocero? Bien, en relación con la ley de tierras, primero aclarar, porque ha habido manifestaciones en los medios que confunden un poco esto de que un Estado soberano, claramente extranjero, puede comprar tierras en Argentina. La ley de tierras que estamos proponiendo y se está debatiendo o se debatirá en el Congreso, claramente explica que ningún gobierno puede comprar tierra argentina. Sí, extranjeros pueden comprar tierras, pueden invertir, pueden producir, eventualmente pueden ser residentes argentinos y hasta pedir la ciudadanía, algo que ha pasado en toda nuestra historia, y bienvenido si el mundo quiere invertir en la Argentina. Creo que esa es una apertura a la inversión. Nosotros entendemos que los extranjeros que quieran trabajar suelo argentino son bienvenidos y es el espíritu de nuestra Constitución planteado por Juan Bautista Alberdi en nuestras bases. Esto no quita que está pasando que un alto porcentaje de nuestros estudiantes en facultades de medicina son extranjeros, hasta un 40% prácticamente. Y eso genera un costo y en Argentina estamos revisando... Bueno, es el dato que tengo. Claro, como dijo una boludez, el periodismo le está diciendo que no es así. Si es falso, lo revisamos, pero hasta donde... 40% de extranjeros. En ese caso lo vamos a... Es un montón. En ese caso lo vamos a revisar, es el dato que tengo ahora. Bueno, de la Universidad de Buenos Aires, que... 40%. Bueno, en medicina particularmente. Hasta ahora sí. Bienvenida a la pregunta, lo podemos revisar, pero entiendo que es el 39% exacto el que define el porcentaje de alumnos extranjeros. Eso significa que estamos destinando una cantidad de dinero a formar extranjeros que eventualmente se vuelven a sus países de origen. Con lo cual, estamos destinando una cantidad de dinero a formar extranjeros que después vuelven a sus países y nosotros pensamos que tenemos que cuidar el dinero de los argentinos para ayudar a los más humildes, para generar posibilidades de estudio en las universidades, como saben, en todas las universidades públicas, manteniendo financiamiento, poniendo los recursos especialmente para los residentes y ciudadanos argentinos, ¿no? Con lo cual se está planteando esta situación de reconsiderar si vamos a seguir financiando. En realidad, lo que se está haciendo es que las universidades nacionales, que son autónomas, puedan decidir si quieren cobrarle o no a los extranjeros. No se trata tampoco de imponerle a una universidad que debe cobrarles rompiendo su autonomía. Es que puede cobrar, lo cual también es distinto a algunos planteos críticos que hemos recibido. Es una manera de gestionar mejor y que los recursos de los contribuyentes, que con mucho esfuerzo nos están dando al gobierno, los administremos de la mejor manera posible para asignarlos con eficiencia y ayudar especialmente a los más necesitados. Bien, gracias. Y lo de... Bueno, no lo respondió. ¿No le respondió? No, yo tengo entendido que hay mucho ruido entre los colegas que están ahí pidiendo que esto se revise. A mí me han dicho que se iba a modificar, que tenía mucho que ver con con cómo Adorni se fue sintiendo en su momento él, con sus problemáticas y qué sé yo, medio acorralado, y que le están pidiendo a este hombre que lo arregle. Le cuesta mucho, hay que decir, no es un vocero que tenga mucha habilidad para manejar los temas, ¿no? O sea, no sé para qué hace estas conferencias de prensa, porque no sale del lugar, qué sé yo. Fíjate cuando a cualquier funcionario público del gobierno le ponen a periodistas reales, no pueden cara a cara, claro. No lo puede sostener. El tipo dice esa frase de el 40%, en realidad no son el 40%, no llegan a 30%. Pero es solo en la carrera de medicina, a nivel UBA menos del 5%. Claro, están tomando solo la carrera de medicina. Claro. ¿Por qué tomas una universidad? En otra universidad puede ser el 0,2%. Claro. Si tomás el total es menos del 5%. Menos del 5%, sí. Que equivale a la cantidad de extranjeros a que mí hay lo en que me Argentina. decían además es que
más de la mitad de ellos después se quedan a trabajar acá. Bueno, ustedes los habrán visto, hay muchos. Y mientras tanto, médicos. cuando van a comprar al almacén, están pagando los impuestos que sustentan la Me vas a universidad. obligar a también. darle otra vuelta más al tema. A ver. Es decir, Argentina es un país deshabitado, en serio. O sea, países que es el octavo territorio del mundo, con apenas 50 millones de personas. En Argentina deberíamos ser 300 millones de personas. Y tendríamos mucho más potencia para enfrentar y negociar al mundo. Ahora, ¿qué me importa si yo llego a 300 millones con peruanos, con bolivianos, paraguayos? ¿Cuál es la diferencia? No. Son una unidad económica. Cada persona, haya nacido donde haya nacido, viene acá, te dicen te quita el empleo. No, porque cuando está trabajando está generando un nuevo empleo. Así es el ciclo económico. ¿Sí? Porque ese tipo después va, consume, y hay que producir lo que él consume. Y al mismo tiempo, al consumir, paga impuestos, porque ahí está el IVA, ingresos brutos. Es decir, es una unidad económica, sea boliviano, sea paraguayo. Esta es la forma que ha encontrado el mundo para que vos, en vez de echarle la culpa al mega rico que te explota, le eches la culpa al tipo que está al costado tuyo, porque tiene un DNI distinto. Bueno, me tengo que ir, se me pasó el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo. La información precisa es poder. El Destape 1070. Radio y punto.